Buenos días a todos. Qué bendición que podamos reunirnos un domingo más para poder escuchar y aprender de la palabra, pero también de poder tener un tiempo de agradecimiento y alabanza a Dios. Es por eso que quería que me acompañen leyendo Colosenses 3:16, que dice: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Oremos. Gracias, Señor, por un domingo más, Señor, que podemos escuchar y aprender de tu palabra, Padre. Te queremos pedir, por favor, Señor, para que tú prepares nuestra mente, nuestros corazones, Señor, pero sobre todo, Padre, para que tu palabra realmente llene nuestras vidas. Señor, queremos ofrecerte este momento de alabanza con un corazón realmente agradecido, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos, Señor, y te agradecemos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora cantemos esta canción que dice: El Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él hay salvación. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos.
sigamos alabando a nuestro Señor, diciéndole: Padre, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Gracias, Sandra, por dirigirnos en este precioso tiempo de alabanzas. Queridos hermanos, muy buenos días. Es un privilegio poder realmente estar aquí con ustedes para compartir una vez más la palabra del Señor. El día de hoy iniciamos una nueva serie basada en el libro de Sofonías, denominada Dios marca la diferencia. El tema de hoy, que es el primer tema, será Dios es justo y nos transforma. Y tendremos dos temas más en este mes, que viene Dios reina y nos protege, y el último tema será Dios es poderoso y nos fortalece. La semana pasada terminó la serie de Amós, también estábamos viendo otros profetas, ¿no? Hoy iniciamos entonces con el profeta Sofonías. El libro de Sofonías no siempre, a veces comúnmente lo estudiamos, pero es importante el mensaje que nos trae este libro. Y es importante porque es un libro poético que, a través de las imágenes que el libro presenta, principalmente nos va a mostrar dos aspectos del carácter de Dios: su justicia y su amor.
nos muestra que Él es la esperanza del mundo, por lo tanto, Él es la esperanza también para nosotros. Entonces, el libro nos va a ayudar a conocer cómo piensa Dios, cómo es su carácter santo, sus advertencias de aquello que nos aleja de Él. Y también nos muestra acerca de su justicia, es decir, cómo el Señor muestra su pasión por proteger y rescatar al mundo de su violencia y de toda su inmundicia. En el aspecto de también conocer el amor de Dios, este libro nos va a revelar que su justicia es para restaurarnos. Su deseo es purificarnos, es sanarnos, es rescatarnos del pecado. Por eso, hermanos, conocer el mensaje de Sofonías nos exhorta a dejar atrás todo lo que ofende y todo lo que nos aleja de Dios para poder gozar de su gracia y su misericordia y dejar que nuestra vida sea transformada por Él. Pero antes, debemos entender también el contexto de Sofonías. Su propósito principal cuando escribe el libro es que él escribe para motivar al pueblo de Judá a que abandone su indiferencia y exhortarlo a que vuelva a Dios. El pueblo de Judá estaba siendo indiferente hacia el llamado de Dios. Entonces Sofonías advirtió al pueblo de Judá que si no se arrepentía, la nación entera, incluida la amada ciudad de Jerusalén, corría el riesgo de ser destruida. Veamos brevemente algunos antecedentes que ya no se encuentran en Sofonías, sino que los encontramos en Primera y Segunda de Reyes. Acá vemos el panorama de los reinados de Israel, ¿no? Si recordamos el reinado del rey David, luego del rey Salomón, se cuenta que además pasaron como unos 5 o 6 siglos del pueblo de Israel con avances y retrocesos, donde el pueblo permitía la contaminación, las profanaciones en el templo, en la ciudad, y también habían reyes que tenían intentos de purificar al reino de Judá e Israel. Pero ahora, 6 siglos después de este reinado de David y Salomón, nos encontramos ya en el contexto que está reinando el rey Josías. Y Josías quería traer cambios, quería quitar los ídolos que habían puesto en el templo y restaurar el templo para adorar solamente al Dios de Israel. Quería revertir las tendencias de los reyes anteriores que habían estado en sus antepasados, Manasés y Amón. Pero Israel había ido ya demasiado lejos. La adoración a otros dioses estaba demasiado arraigada en la vida del pueblo. Se piensa que este rey Josías, motivado por el mensaje de Sofonías y las profecías que Sofonías daba, se piensa que por esto este rey intentaba hacer estas reformas. Y fíjense lo que dice de él, ¿no? De este rey Josías en Segunda de Reyes 23, dice que de Josías no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así es como nos refiere la palabra y el perfil más o menos que tenía el rey de Josías en sus buenas intenciones de regresar al Señor y ayudar al pueblo a regresar al Señor. Pero había una mala noticia. Israel no solo había retrocedido y le había dado la espalda a Dios, sino que se había contaminado de la peor manera con todas las prácticas idolátricas de las naciones vecinas. Incluso los sacerdotes habían mezclado prácticas paganas, pueden imaginarse, con la adoración a Dios. Es decir, habían permitido la influencia del mundo para pervertir la adoración a Dios. Los líderes, los sacerdotes, las autoridades, todos, absolutamente todos, habían permitido y estaban corrompidos por el pecado. ¿Y saben qué? Sofonías anuncia de manera casi apocalíptica, podemos encontrar en este libro 2 escenarios. Digamos que hay 2 temas grandes. Primero, el día en que el juicio del Señor vendría sobre Judá y Jerusalén. No solamente para Judá y Jerusalén, también para las otras naciones vecinas que se habían mezclado y se habían contaminado y se habían corrompido junto con Judá y con Jerusalén. Y el otro tema, el otro panorama grande que menciona Sofonías es el día de la esperanza. Así es como más o menos se menciona, donde se muestra la misericordia de Dios. Es decir, su juicio va a tener una motivación purificadora. Su juicio es purificador. Él es la esperanza
que permanece para las naciones y Jerusalén después del juicio de Dios. Y también es la esperanza por eso para nosotros hoy en día. Entonces, entendiendo todo el escenario que estamos viendo, les invito a reflexionar en algunos principios que nos revela la palabra en este libro y sobre todo en esta primera sección del libro sobre el juicio del Señor. El primer principio es que Dios nos ordena que rechacemos y que resistamos todo aquello que nos contamine. Fíjense lo que dice Sofonías 1, del 4 al 6. Dice Jehová, ¿no? Refiriéndose al Señor: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Fíjense lo que dice este versículo. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, la tierra prometida, Dios les ordenó que eliminaran a todos los habitantes paganos que rendían culto a los ídolos y a otros dioses. Pero los israelitas no lo hicieron y gradualmente comenzaron a rendir culto a los dioses de los cananeos. Ahí estaba Baal, estaban Moloc, habían otros dioses más. Entonces aquí vemos una primera enseñanza, y es que Dios nos advierte de aquello que puede contaminarnos y por eso nos ordena quitarlo de nuestra vida, así como les había ordenado también a los israelitas en su momento. Dice el versículo: extenderé mi mano sobre Judá. Esto se refiere a que Jehová castigará, a que escarmentará. Este término se refiere a que los reprenderá por dejarse influenciar y permitir, en este caso, que la idolatría sea parte de sus vidas. Si bien aquí se menciona el culto a los ídolos, debemos reflexionar y comprender que un ídolo no solo es una estatua de piedra, una imagen, sino que puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, mirando este versículo, la idolatría puede ser parte de nuestra vida y es algo común el día de hoy, incluso entre los creyentes. Porque el versículo dice: dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a otros dioses. Y acá podemos reflexionar un poco en esto, ¿no? Y hacemos esta pregunta: ¿hay algo en tu vida que está tomando el lugar de Dios? ¿Tienes prioridades en tu vida que postergan tu relación y comunión con el Señor? Tú podrías identificar aquello que está ganando terreno en tu corazón. Puede que tus afanes personales de pronto te estén alejando del Señor. Y es que ahora la palabra nos llama a reflexionar en esto, ¿no? Y mucha gente confía en sí misma antes que en el Señor. Su seguridad está en ellos. Sus motivaciones egoístas hacen que se pongan primero a ellos, es decir, primero yo, segundo yo. Quizá sus metas profesionales o personales, quizá para algunos será el dinero, para otros serán sus posesiones, puede ser el éxito material, pero nada de esto en realidad es malo en sí mismo. El problema es cuando esto está por encima de Dios en nuestra vida. Esto enferma nuestro corazón, nos tiene afanados y desplaza el lugar que el Señor debería tener en nuestra propia vida. Y fíjense que estas son las consecuencias y se mencionan en el versículo 6. Estábamos hablando que el Señor iba a reprender al pueblo. Dice que va a reprender a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Fíjense cómo se narra aquí. Es decir, antes le adoraban, le ponían en primer lugar, pero ahora ya no. Han sustituido al Señor y ahora dejan de considerarle. Jesús nos enseña que el orden más bien es al revés. Fíjense cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Jesús nos quiso enseñar esto. Antes de todos nuestros afanes, debemos como prioridad buscar al Señor. Y luego más bien Él proveerá lo demás, porque Él sabe todo lo que necesitamos. Entonces debemos ponerlo primero a Él y adorarlo a Él antes que a otras cosas.
Y fíjense cómo luego el versículo advierte, ¿no? Dice, no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Es decir, no le consideran en sus caminos, no toman en cuenta la sabiduría de Dios en su propia vida y prefieren dejarse llevar por la sabiduría y los criterios de este mundo. El Señor desea que pidamos su consejo, que le consideremos en nuestra vida, en nuestro andar diario. Por eso fíjense lo que dice el salmista también en el Salmo 25:4. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Pidamos al Señor que nos encamine, que ilumine nuestra mente y nuestra vida con su verdad, para que nos dé el discernimiento correcto. Considerar al Señor siempre traerá bendición a nuestras vidas. Escucha bien esto, considerar al Señor siempre traerá bendición a nuestras vidas. Y ahora veamos un segundo principio que menciona Sofonías, o el llamado que Dios nos hace, y es, Dios nos llama a vivir en santidad y no conformarnos con una vida de pecado. Fíjese lo que dice Sofonías 1:12, dice, que refiriéndose poéticamente al Señor, ¿no? Dice que Él dice, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Interesante este versículo. Aquí el profeta dice que Dios escudriñaría la ciudad de Jerusalén. O sea, poéticamente dice que buscaría con linternas y encontraría a quienes se conforman con vivir en pecado. Muchos creyentes han caído en un cristianismo mediocre. Han normalizado el pecado en su vida pensando que Dios es sencillamente indiferente a sus hábitos pecaminosos. Fíjense, esto es muy peligroso porque confunden el amor y la gracia de Dios con una falsa complacencia, olvidando que Dios es justo y también es santo. Antiguamente ya el Señor se había revelado a Israel diciéndoles, por ejemplo, como dice en Levítico, ¿no? Dice, yo soy el Señor su Dios, y así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Por eso recalcamos este llamado de Dios que hace también aquí en Sofonías a vivir en santidad. El Señor es paciente, pero buscará también hacernos reaccionar y recapacitar. Por eso dice también, castigaré a quienes descansen cómodos en sus pecados. Acá este término castigaré, en el hebreo, está relacionado con el término de visitar. Dios visitará y supervisará. Tiene que ver con supervisar, es decir, el Señor quiere supervisar nuestra vida y en su justicia buscará corregirnos, porque cuando andamos en pecado estamos expuestos también a las consecuencias de nuestros propios pecados, y la disciplina del Señor trae bendición porque busca encaminarnos, busca llevarnos al carril correcto nuevamente, busca que recapacitemos y podamos gozar más bien de las bendiciones de Dios. Por eso dice en Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El Señor en su amor y misericordia también buscará corregirnos para que podamos cambiar de dirección en nuestras decisiones. Y el versículo también dice que esas personas que descansan cómodas en sus pecados piensan que el Señor no hará nada, dice, ni bueno ni malo. Hay personas que creen que el Señor nunca actuará y pueden seguir con su manera de vivir pensando que Dios no intervendrá. Cuando a la gente Dios le es indiferente, tiende a pensar que Él también es indiferente a su pecado. Y ya vimos que la palabra, queridos hermanos, no enseña eso. Veamos también ahora el tercer llamado que hace el Señor a través de Sofonías, y es que Dios nos llama a poner nuestra confianza solo en Él. Fíjense lo que dice el versículo Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro lo salvará en el día de la ira del Señor. Fíjense, ni su plata ni su oro lo salvará. Como hemos dicho antes, el dinero y la riqueza en sí no son malas,
pero no sirven para salvarnos. En esta vida, el dinero puede llegar a torcer nuestra perspectiva, dándonos sentimientos de seguridad y de poder. Y ahí está el problema, porque en este caso, la riqueza había envanecido a los israelitas. Habían puesto su corazón y su seguridad en sus riquezas y sus posesiones. Pero el Señor les dice que ni todas sus riquezas ni su poder podría salvarlos. Y en este caso preciso, no los salvaría de la invasión babilónica, porque el juicio les llegaría de esa manera, siendo invadidos y cayendo cautivos y presos por Babilonia. Eso es lo que luego se analiza después con las profecías también de Sofonías. Y esto nos lleva a reflexionar también en lo siguiente: nuestras riquezas, nuestras posesiones, o incluso nuestros negocios, o quizás nuestros emprendimientos, o nuestros cargos, o nuestras profesiones, nuestros títulos, es decir, todo lo que sea material y nos da una falsa sensación de seguridad, en realidad no tiene trascendencia en la eternidad. La palabra nos dice que todo es perecedero y lo único que debe tener valor para nosotros es la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Únicamente Él nos rescatará si creemos en Él. Permítanme contarles algo. Hace un par de meses estaba viendo un documental en Netflix que me pareció bien interesante. Se llamaba Minimalismo. Lo pueden encontrar, Minimalismo menos es más, así es como se llama. Y más allá de la filosofía que promueven en el documental, mencionan temas bien interesantes en función al dinero y a la búsqueda de posesiones. Las personas que aparecen confiesan que sentían un vacío en sus vidas y que ese vacío lo trataban de llenar con cosas y comprando más cosas. Llenaban ese vacío con consumismo. Trataban de comprar felicidad comprando cosas. Y los sociólogos y los neurocientíficos que están entrevistados en el documental comentaban que las personas tienen tendencia a estar siempre insatisfechos. Es decir, nunca tienen contentamiento con lo que tienen. Mientras más cosas adquiere la gente y compra sin necesitarlas realmente, más descontento generan en sus vidas, porque tratan de generar un sentido de llenura y de seguridad, y en poco tiempo se envanece y desaparece, y luego necesitan más y más. Es como un proceso adictivo, ¿no? Y fíjense que en el Nuevo Testamento también se nos advierte de esto. Fíjense en Timoteo 16:10, que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Cuando el dinero y nuestras posesiones ocupan el centro de nuestro corazón, en vez de ocuparlo Jesucristo, corremos el riesgo, hermanos, de apartarnos del Señor y extraviarnos de la fe, como dice el versículo. El mismo Jesucristo también lo menciona en Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Entonces, no pongamos nuestra confianza en el dinero ni en nuestras posesiones personales, solamente pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Hermano querido, Cristo es lo único imperecedero y Él es lo único eterno. Así que, luego de estas exhortaciones en el libro de Sofonías, el Señor nos da claves también para gozar de su protección. Fíjense, este tercer principio es que Dios nos llama al arrepentimiento y a la humildad. Estas son las primeras claves que revela el libro. En Sofonías 2, versículo 3, dice: busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Este mensaje ya no era solo para Jerusalén y Judá, sino también para todas las naciones que estaban alrededor de Judá y Jerusalén. Es decir, para los conversos y para los inconversos. El pueblo todavía podía evitar el juicio de Dios,
Simplemente el pueblo tenía que apartarse de sus pecados, tenía que humillarse y obedecer a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, en sus profecías, anunciaban destrucción, pero también ofrecían el único medio de escape y protección, que es volverse del pecado y caminar con Dios. Estas eran las claves. Lo interesante de esto, ojo con esto, es que todos los profetas, aun cuando profetizaban condenación y destrucción, como estábamos diciendo, hablaban también de un remanente, un pequeño grupo del pueblo de Dios que permanecía fiel a Él y a quienes Dios les devolvería su tierra. Sofonías también menciona esto, que luego de destruir a las naciones alrededor de Israel, dice lo siguiente, dice el versículo 2, capítulo 2, 7, versículo 7, dice: allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Fíjense qué interesante este versículo. Es decir, a pesar de que Dios dijo que destruiría a Judá, también prometió salvar a algunos, a ese remanente. Así mantendría su pacto original de preservar a los descendientes de Abraham. Y esto podemos recordarlo a través de Génesis, para quienes quieran ya revisarlo, Génesis 17, del 4 al 8. Entonces, si bien hemos visto que Dios es santo y no permite ni tolera que continúe el pecado de manera constante y desenfrenada, Él también es fiel a sus promesas. No puede permanecer airado. Así como no estaría enojado para siempre con Israel, tampoco lo hará con quienes son sus hijos. Un padre bueno ama a sus hijos y siempre querrá su bienestar. Él salvará a quienes se humillen delante de Él y se arrepientan y vuelvan al Señor. Fíjense en esto: si nosotros venimos delante del Señor con corazón humilde, Él nos abraza, nos perdonará, nos restaurará, nos sanará, cambiará nuestra mente, nuestro corazón, y así es que transformará nuestra vida. Como dice el versículo, visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. Y en ese sentido, Sofonías también trae un mensaje de esperanza. Y ese es el último principio que nos trae Sofonías en esta sección, y es que Dios es nuestra única esperanza. Fíjense Sofonías capítulo 3, versículo 5, que dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio y nunca faltará. Lo que se trata de decir aquí es que los israelitas, los ciudadanos de Jerusalén, no tenían excusa alguna para sus pecados. Jerusalén era donde se encontraba el templo, era el centro religioso de la nación, pero aunque el pueblo no siguiera a Dios, dice, Él estaba dentro de la ciudad. Por eso dice, Jehová estaba en medio de ella. Él estaba en la ciudad, presente en medio de la corrupción, la persecución y de toda la incredulidad del pueblo. Esto nos enseña que no importa cuán desolado parezca el mundo en lo espiritual, el mundo en el que estamos viviendo, pero no olvidemos que Dios está allí, Dios está aquí y seguirá obrando, porque el Señor desea alcanzarnos. Y esto me recuerda a esta imagen que estamos viendo, tan conocida de la Capilla de Sixtina, esta obra del pintor Miguel Ángel, el dedo de Dios tratando de alcanzar al hombre. Varias interpretaciones se han dado sobre esta pequeña separación en que puede existir entre Dios y los hombres. Lo cierto es que lo que se ve en la imagen es que sus dedos no llegan a tocarse. Dios hace los esfuerzos, estira su brazo hasta alcanzarlo, pero Adán, representando al hombre, pareciera que contrae su dedo. Es decir, Dios está siempre allí en medio de nosotros, pero la decisión de acercarnos siempre va a ser nuestra. Queridos hermanos, Dios nos llama a renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestros viejos hábitos y rendir todo nuestro corazón y nuestra mente a Él. Solamente en Él encontraremos esperanza, encontraremos llenura
Él llenará esos vacíos, nos dará salvación, traerá perdón a nuestra vida y sobre todo sanidad y transformación. Esto es lo que nos promete el Señor en Sofonías. Si tomamos esta decisión, que se menciona acá en el último versículo 3, 11 y 12, dice: en ese día ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes, quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Dice, quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Queridos hermanos, oremos juntos para que el Señor quite cualquier rastro de orgullo en nuestro corazón, para que nada ni nadie ocupe el lugar que Él merece en nuestra vida. Como hemos visto esta mañana en Sofonías, Él nos llama primero a que rechacemos todo aquello que nos contamina. Nos llama a vivir también en santidad. Él nos guía a poner toda nuestra confianza en Él. Nos conduce al arrepentimiento y al espíritu humilde, revelándonos que en el Señor está nuestra única y perfecta esperanza. Oremos para terminar. Señor bendito, te damos gracias, Padre, por tu mensaje de esta mañana, porque trae esperanzas para nuestras vidas, Señor, porque tú nos llamas a arrepentirnos, Señor, a humillarnos delante de ti, dejar de lado todas esas actitudes que puedan estar contaminando nuestro corazón y sobre todo que nos estén alejando de ti, Padre. Sabemos que nosotros podemos tropezar constantemente, Señor, pero te pedimos que tú nos ayudes a en nuestra vida a seguir escalando estos peldaños, Padre. Estos peldaños hacia una vida llena de frutos. Que nuestra vida permanezca en comunión íntima contigo, Señor. Que tú seas la prioridad en nuestro corazón y así podamos gozar de tus bendiciones, de tu protección, de tu justicia perfecta. Porque solamente pasando tiempo contigo en comunión perfecta, tú transformarás nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te pedimos que obres en cada una de nuestras vidas, Padre. Nos encomendamos así entonces, Señor, a tu poder transformador esta mañana, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias, Pastor Jonathan, por el mensaje de la palabra del Señor del día de hoy. Muy buenos días, amigos y hermanos, espero que se encuentren bien, cada uno en sus hogares. Es un buen momento ahora para agradecer al Señor por cada una de sus bendiciones, por la provisión, por el sustento que Él tiene para nosotros y nuestras familias y para tantas personas que también se encuentran en necesidad. Los invito por favor a que me acompañen con esta oración. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti libremente. Te damos gracias, Señor, porque vemos cada día, Padre, tu mano poderosa que obra en misericordia en nuestra vida, que provee en nuestras mesas, que sustenta, Señor, a tantas familias en necesidad. Tú también sustentas, Dios, a tu iglesia. Te damos gracias, Padre, porque tú permites que tu palabra llegue a más personas, Señor, y te pedimos que tu obra siga creciendo, Padre. Gracias por la provisión espiritual y material que tú nos das cada día, por sostenernos, por sustentarnos, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y para este primer anuncio invito a César de la Cruz, del Ministerio Acción Social en Familia, que tiene un mensaje importante que darnos. Buenos días, queridos hermanos. Como sabrán, nuestro país afronta un terrible drama social y sanitario debido a la falta de oxígeno medicinal necesario para tratar a personas que como consecuencia del COVID-19 no logran saturar el oxígeno que su cuerpo necesita, generando así una crisis para ellos y para sus familiares que desesperadamente buscan un lugar donde conseguirlo. Nuestra querida Alianza de Monterrico no quiere ser ajena a esta situación y debido a que irremediablemente esta circunstancia nos acompañará por varios meses más, convocamos a personas dentro y fuera de la iglesia a sumarse a la campaña El Oxígeno es Vida, una campaña que buscará a través de donaciones comprar concentradores de oxígeno y ponerlos a disposición de quienes más lo necesitan. Un concentrador de oxígeno, a diferencia de un balón de oxígeno,
no requiere recargarse, se puede utilizar todos los días y nuestra intención es que después que la persona afectada se haya recuperado, cambiemos las mangueras y podamos poner a disposición ese mismo concentrador para otra persona y así sucesivamente hasta que finalice la pandemia. Al término de la misma, donaremos todos los concentradores que tenemos a entidades de salud para que su utilidad se siga multiplicando. Si está en tus posibilidades, hermano, sumarte a la campaña y hacer alguna donación, te pido te comuniques con Juan Carlos Carrión, Liz Tantalián, Titi Valdivia o conmigo, parte del equipo, que gustosos te brindaremos las cuentas de la iglesia en la que estamos sumando y conformando la ayuda. Aprovecho para comentarles también que gracias a las donaciones de hermanos que se sumaron en la primera semana de la campaña ya hemos logrado comprar 2 concentradores y los hemos puesto a disposición de 2 familias que lo requerían con urgencia, una dentro de la iglesia y una fuera de la iglesia. Queremos dar gracias a Dios por esta campaña que iniciamos en su nombre y que Él envíe bendiciones para todas las personas que ya se han sumado a la ayuda y las personas que se seguirán sumando. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por este importante anuncio que nos motiva a ser parte de esta excelente campaña. Y ahora, tomen nota por favor de los siguientes anuncios. Les informamos que este año nuevamente tendremos nuestra asamblea anual de iglesia en modalidad online. Será el jueves 8 de abril a las 7 de la noche. La lista de miembros hábiles, así como los requisitos y el formulario de inscripción virtual, estarán siendo compartidos a través de nuestros grupos y redes. Les recordamos que deben inscribirse con anticipación para recibir el link de conexión. Atención almistas, les contamos que ya estamos trabajando en nuestro segundo Alma Digital. Te invitamos a participar de esta reunión de lanzamiento que se realizará el 23 de marzo a las 8 de la noche, donde te contaremos qué debes hacer para tener invitados, cómo participar y además te enterarás de algunas otras novedades, así como las fechas de motivación y del encuentro. No faltes. También queremos invitar a todos los varones a nuestro próximo encuentro de caballeros ECA. Esta es una excelente oportunidad para invitar también a nuestros amigos. Esta temporada continuamos en modalidad virtual. El tema será Vivir con Honor. Hombres con actitudes diferentes. Será el sábado 27 de marzo de 9 a 11 de la mañana. Se pueden inscribir con Pepe Vega al WhatsApp que está en pantalla. También tenemos un anuncio para las mujeres de nuestra iglesia. Esta temporada, en la Escuela Bíblica de Damas EBD, se iniciará el curso Los Rostros de la Fe. El lunes 22 de marzo se tendrá una reunión unida virtual con un programa especial donde se dará también el primer tema a modo de introducción. Pueden empezar a inscribirse con sus mentoras o a través de Tula Loyola. Finalmente, los animamos a continuar estudiando la Palabra del Señor en el programa de estudios teológicos por extensión. Continuaremos estudiando la vida de Jesucristo. Ahora iniciamos con el libro 3, el año de popularidad. Pero también iniciaremos el libro 1, Introducción e Infancia. Para todos aquellos que deseen iniciar con este estudio, estos cursos se darán en modalidad online los días domingo e iniciarán el domingo 18 de abril. Pueden inscribirse desde ahora al WhatsApp de Mercedes Estacio, que está en pantalla, para que puedan ir separando sus libros y materiales. Muchas gracias por su atención. Terminamos este servicio alabando a nuestro Señor con este último canto. Muchas gracias, Pastor, por los anuncios. Y terminamos este lindo tiempo alabando al Señor y recordando que Él es el Rey de nuestras vidas. Fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo
del rey.